Buena gente, bienvenidos nuevamente a mi canal de horror. Yo soy Valentín Ortiz y hoy vengo a hablarles de una tendencia que viene gestándose en la red desde hace bastante tiempo y sin embargo pareciera que es ahora, recién ahora, hace poquito tiempo que el feminismo en español empieza a descubrirlo. Vamos a hablar de las tradwives o de las mujeres que eligen voluntariamente y desde su propia adultez y responsabilidad atesorar los valores tradicionales del matrimonio y así es como eligen vivir. La diferencia es que muchas de ellas también se animan a salir a hablar en la red, a expresar su punto de vista, a compartir sus valores y animar a otras mujeres que quizás se pueden ver cohibidas por las nuevas tendencias sociales a no llevar un estilo de vida como este, dado que se asocia naturalmente a lo conservador, a lo viejo, a lo que huele mal. ¿Y por qué? ¿Están estas mujeres intentando obligar a todas las mujeres del mundo a desempeñar ese rol? ¿Están pretendiendo que todo el resto de mujeres del universo terminemos encerradas en nuestra casa, sin poder trabajar, sin poder votar, cuidando de nuestros maridos y de nuestros hijos y descalzas y embarazadas? No, resulta que no, que nada de todo eso, que resulta que son un grupo de mujeres normales que eligen en su vida qué coño quieren hacer con ella y ellas, particularmente ellas, eligen ejercer ese rol. Resulta que no esperan que nosotras, el resto de mujeres del mundo, que a lo mejor no atesoramos los mismos valores que ellas o no queremos lo mismo para nuestra vida, sigamos sus pasos. No. Pero bueno, eso es un spoiler, dejemos que lo vamos a hablar más adelante. En internet y con las tradwives nos encontramos con algo que comúnmente es conocido en la red como primado negativo. El primado negativo en realidad es un concepto que surge del ámbito científico de la psicología y que se utiliza para otra cosa. Sin embargo, en la red últimamente lo venimos utilizando como referencia a aquellos comportamientos que parecen darse desde las redes sociales y los medios de comunicación a la hora de señalar de forma muy rápida un concepto, una frase, un reclamo, asociándolo inmediatamente a una característica negativa. De esta manera es que nos podemos encontrar en el universo de las tradwives titulares como Tradwives, el movimiento de amas de casa que quieren vivir sometidas a sus maridos. Estas mujeres rechazan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. O marido, cocina e hijos, las tradwives, el movimiento ultraconservador que devuelve a la mujer al hogar. Crece en internet una corriente de esposas jóvenes que promueven la dedicación exclusiva a las tareas domésticas y el sometimiento al marido. Lo peor es su página de adoctrinamiento. O de forma última y en algunos casos, cosas como tu marido debería ser siempre lo primero. El resurgir del ama de casa sumisa y abnegada que se gesta en internet. Las tradwives han decidido dejar sus empleos para dedicarse de pleno al trabajo doméstico y defienden que su felicidad pasa por el servilismo a sus maridos e hijos. En algunos casos, relacionan sus discursos con el supremacismo blanco y masculino de la extrema derecha. Dale, completito. Fíjense en las palabras comunes que se dan en más o menos todos estos titulares. Sometimiento, rechazar igualdad de derechos, ultraconservador, sometimiento, adoctrinamiento, sumisión, servilismo, supremacismo blanco, masculino, porque por supuesto eso también es una mala palabra para los medios, o extrema derecha. ¿Pero qué hay de verdad en todo esto? Bueno, poco. En general es poco lo que hay de verdad en esto, pero vamos a ir analizándolo a lo largo del video. ¿Cuál es el problema entonces del feminismo con el movimiento de las tradwives, siempre y cuando estén defendiendo algo que no las afecta a ellas, que no las obliga a ellas ni las somete a ellas a ningún tipo de estilo de vida concreto que ellas no deseen articular o ejercer en su propia vida? Bueno, por un lado, porque de verdad hay gente como esta señora que les voy a mostrar acá que sí se cree que el hecho de que una tradwife te diga que para ella lo mejor es estar en la casa y dedicarse a su marido y a sus hijos, significa que para ella y para vos también va a significar eso, por la fuerza. I just got done doing an interview deep diving the entire tradwife movement. Because although I love the aesthetic and I am a stay-at-home mom, I do not believe a woman's place is in service to her man or her household. So when we were discussing the tradwives and why it's connected to the alt-right, a realization came into my head that I had not yet made the connection between. The reason why tradwives and so-called like traditional women can be so dangerous is because they believe it is not just their place to be in service to their husbands and their homes, it is women's place to be in service to their husband and their homes. The difference between individual choice and natural position is what makes it dangerous. Because men have been able to hold those misogynistic views forever, and only recently has feminism pushed back against it. But when it is a woman who holds these ideologies to be truth, she has now emboldened an entire score of misogynistic men to go forth and subjugate women on the premise that that is their place. Básicamente esta señora está diciendo que aunque ella se vista como una tradwife y sea ama de casa, eso no quiere decir que sea una tradwife porque hay una cosa con la que no concuerda con las tradwives. Esto sería con que el rol de la mujer es
el de estar en el hogar y no el de cada mujer individualmente. Bueno, pequeño error en su discurso, pequeño error en su premisa, porque una de las cosas que he hecho en el proceso de investigación de este video es entrevistar a una de las mayores y más famosas tradwives de internet, Esti Williams. Absolutely support that. I think women should vote if they want to vote and should work if they want or not work if they don't want to. Y no solo el hecho de que una de las mayores y más conocidas tradwives de internet haya aceptado hacer una entrevista conmigo, sino que además, después de mi proceso de investigación, me he ido dando cuenta de que justamente son los videos de esta mujer, de Esti Williams, los que las noticias utilizan para tirarle mierda, básicamente, al movimiento tradwife. Un paseo por las redes sociales con el hashtag tradwife nos da una idea de la expansión de este movimiento. Otra de sus impulsoras es Esti Williams, una joven de Virginia que abandonó en 2020 sus estudios universitarios de meteorología para cumplir su sueño, ser ama de casa. Acumula más de 700.000 likes en TikTok y casi 107.000 seguidores. Sus videos tienen casi 43 millones de visualizaciones. Se define como ama de casa tradicional y pasa 6 horas al día cocinando, limpiando y desviviéndose por su marido, un electricista de 24 años. Al menos reconoce que recibe toneladas de críticas que llegan de todo el mundo. Me encanta que te lo dicen, lo de al menos recibe toneladas de críticas, como un consuelo, como algo positivo. Ay, mira, por Dios, hay una mujer haciendo con su vida algo que yo no haría ni muerta. Al menos está recibiendo un montón de críticas de todo el mundo. Y continúan hablando de Esti. Encarna esa engañosa estética pin-up. Obviamente tenemos que poner ahí la palabra engañosa porque tenemos que hacer que suene mal. Se graba impecablemente maquillada, peinada y vestida con faldas plisadas, corsés que acentúan su figura y coquetos delantales con volantes. Como el resto de las tradwives, rechaza la igualdad y la vida sin pareja y sin hijos. Veremos ya si eso es cierto o no, porque resulta que la entrevistamos. El fenómeno no deja de crecer en búsquedas en internet, seguidores en redes o activistas que añaden argumentos, libros y propuestas. Según la agencia Brandwatch, en 2022, Esti Williams tuvo más de 152.000 menciones en las redes sociales. I believe that a woman, the first waves of feminism to fight for women to have the right to vote and to work or not to work, I absolutely support that. Ahora hablando en serio, y les voy a decir esto desde mi propia perspectiva personal y cómo me siento yo respecto a esto. Si a mí me pusieran por un concurso de la tele a tener que llevar la vida de una tradwife durante 48 horas, chicos, yo me pego un corchazo. Yo me mato, así se los digo, me mato. Sin embargo, resulta que no tengo por qué preocuparme porque la existencia de estas mujeres a mí no me obliga a nada. Y se ve que es eso de lo que las feministas todavía o no se han dado cuenta o no han querido darse cuenta porque vende más poner esta clase de titulares que poner un titular que diga mujeres adultas libres eligen qué mierda quieren hacer con su vida y nosotros no tenemos nada que opinar al respecto. Es más, incluso cuando una tradwife te agarra así por la fuerza como sucede en cada esquina, en cada ciudad, en cada país del mundo y te dice Valentina, Juanita, Mercedes, Paola, escúchame bien. Tu labor como mujer es ser ama de casa. Resulta que aunque cualquier persona pueda pensar que tu rol como mujer es desde ser ama de casa hasta hacerla vertical arriba del bidet, lo bueno de vivir en países libres resulta que justamente que aunque otro piense que tu rol debería ser X, vos no tengas por qué cumplir con ese rol. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué tan crítica por parte del feminismo? Bueno, he estado leyendo y escuchando mucho y la razón principal es una frase concreta. Nostalgia por un pasado que nunca existió. Esto es lo que ven en las tradwives, esto es lo que el feminismo y las corrientes contrarias a la conservadora ven en las tradwives, que sienten una suerte de nostalgia por un mundo que en realidad nunca fue como ellas se lo imaginan. Son mujeres jóvenes, son mujeres que no han vivido los años 50 o 60 atesorando los valores o la idea y el estilo de vida que se atesoraba en aquel entonces cuando ellas jamás lo vivieron. Bueno, resulta que lo están viviendo ahora en un contexto mucho más libre, mucho más amigable para con las decisiones ajenas. Resulta que lo están viviendo en una época donde incluso luego se pueden divorciar, pueden hacer lo que quieran con su vida, pueden cambiar de opinión en cualquier momento, pueden ponerse a estudiar, pueden irse a vivir a otro país. A grandes rasgos, tienen lo mejor
de la conquista de los derechos de las mujeres. ¿Recuerdan en aquel entonces la segunda ola del feminismo? La segunda ola del feminismo fue motivado por una mujer que se llamaba Betty Friedan. Betty Friedan escribió un libro titulado La mística de la feminidad. ¿Y de qué habla la mística de la feminidad? Bueno, habla justamente del malestar en el que se encontraban tantísimas mujeres luego de que los hombres regresaran de la guerra, volvieran a ocupar sus puestos de trabajo y ellas volvieran al ámbito privado, al ámbito del hogar, luego de haber catado lo que es existir y trabajar en la vida pública. Muchas mujeres empezaron a tener una sintomatología muy similar al de una depresión, motivada por aquellos roles a los que se les obligaba a ejercer cuando ellas hubieran preferido estar en el ámbito académico, estar en el ámbito profesional y no en el ámbito privado y de los cuidados de la familia y del entorno. Este libro fue una revolución porque planteó algo que hasta ese momento no se había planteado de esa manera, y es que mientras que muchas mujeres se sentían a gusto en el rol que ya ejercían, el rol familiar, el del ámbito privado y el de los cuidados, y no el de trabajar afuera de casa, habían otras mujeres que sí deseaban otra vida, que sí querían salir ahí afuera y enfrentarse al mundo público y tener un trabajo y ganar sus propios ingresos, generarlos y trabajar. Esto, como digo, dio pie a la segunda ola del feminismo, que empezó a reclamar contra la imposición de los roles de género para que las mujeres, si querían ser amas de casa, madres y atesorar los valores del matrimonio tradicional, pudieran hacerlo, pero aquellas mujeres que de repente no quisieran tener hijos ni marido y quisieran trabajar afuera y ponerse pantalones y estudiar, que entonces ellas pudieran hacerlo. Esto hubiera sido una ola maravillosa del feminismo si solo se les hubiera ocurrido incluir también a los hombres y que los hombres no tengan que seguir los roles de género. Pero bueno, supongo que en esa época convenía mucho que los hombres sí siguieran proveyendo, siguieran cuidando, siguieran protegiendo, pero que las mujeres no tuvieran que ejercer esos mismos roles de género. Pero bueno, eso es un debate aparte. Hablemos otro día de la segunda ola del feminismo y por qué es bastante injusta para con los hombres. Bueno, entonces, ¿qué pasó, Allen, desde la segunda ola del feminismo y Betty Friedan que decía, bueno, si quieres hacerlo, hacelo, si no quieres hacerlo, no lo hagas? Bueno, pasó el feminismo croto, vago, inculto, ignorante que nos encontramos hoy en día, donde no tiene ni puta idea de que incluso a día de hoy, dentro del feminismo disidente al cual yo antes pertenecía y ya no me identifico tanto con eso tampoco, contrario a lo que dice el feminismo, como dije, croto, vago e ignorante, defiende. Esta mujer se llama Annie Leclerc. Quienes sepan un poquito de feminismo la tienen que conocer. Es una mujer que a día de hoy todavía es considerada una figura bastante relevante dentro del feminismo posterior a mayo del 68 y que abogaba por un feminismo que no buscaba abolir la feminidad, la familia, la igualdad legal o económica entre hombres y mujeres. Ella concluye que la lucha de las feministas para apoderarse de las posiciones sociales de los hombres es, en última instancia, de una sobrevaloración estéril de este estatus social que solo puede beneficiar a los hombres y que no solo se hace en detrimento de la idea que las mujeres pueden tener de sí mismas, buscando a toda costa el mismo estatus que el hombre acaba haciéndose para ellas despreciable en sus ojos, sino también en detrimento de todo su ámbito privado, así como de la unidad familiar, por tanto, siendo el ámbito familiar el único capaz de estructurar al individuo respecto del mundo exterior, de la sociedad en su conjunto. Ya sé que es medio enquilombado quizás todo lo que les acabo de leer textualmente, pero lo que viene a decirnos básicamente es que otra corriente del feminismo que sí aboga por abolir la feminidad, la familia, la igualdad legal y económica entre hombres y mujeres, es que esa visión resulta perjudicial para las mujeres porque sobrevalora el estatus masculino e infravalora el femenino en el ámbito privado. Annie Leclerc considera que el ámbito privado es incluso más importante que el externo, que el público, porque es el ámbito familiar el único capaz de estructurar al individuo respecto del ámbito exterior. Por eso digo que el nuevo feminismo croto, vago e ignorante que vemos hoy en día y que busca criminalizar de forma sistemática a cualquier mujer que elija llevar a cabo el rol de la tradwife es un movimiento ignorante, porque existen claramente incluso dentro del feminismo un sinfín de figuras que abanderan lo contrario. Para el nuevo feminismo croto, vago e ignorante, la capacidad de elegir, la libertad de elegir, es elegir siempre y cuando elijas lo que yo creo conveniente para vos. Es, como dice la famosa frase que todo el mundo se dedicó a viralizar, que dije una vez en un video, si porque el feminismo te dio voz no te permiten disentir, entonces no te liberaron de nada, solo cambiaste de dueño, mamita. Y es que ¿cómo pasamos de no tenés por qué ser servil a tu marido, ni a tus hijos, ni estar en tu casa, ni no trabajar, ni cuidar de ellos, ni ser madre, ni tener marido, ni nada que vos no quieras, a no podés hacer nada de todo eso, incluso aunque quieras?
Por miedo, porque piensan que otra mujer elija hacer eso con su vida implica que ellas mágicamente van a estar obligadas a hacer lo mismo. A mí a esto me gusta llamarlo el complejo de sobreidentificación. ¿No lo ven mucho últimamente? Como que todo el mundo se quiere sentir identificado con todo, que la gente busca ponerse el saco que no le cabe aunque no le quepa. Tipo, una tradwife le dice, no, porque la verdad es que yo creo que el mejor rol que puedo tener es estar en mi casa y cuidar de mis hijos y de mi marido. Y de repente la otra pelotuda aparezca y te diga, no, eso no quiero hacer eso. O de repente vos le decís, che, es que es verdad, hay mucha gente, muchas mujeres que interponen denuncias falsas porque es que la ley se los permite y hay mujeres malas. No, yo nunca puse una denuncia falsa. Bueno, flaca, calmate, nadie está hablando de vos. Como les dije, yo entrevisté a una de las tradwives más conocidas del universo TikTok, Steve Williams, aquella de la que hablaban en esa noticia, y decidí preguntarle por todo aquello que los demás eligen dar por supuesto. Y aproveché también a hacerle todas las preguntas que seguramente ustedes también tienen sobre las tradwives. Una de las cosas que primero le pregunté es que si ella primero había descubierto el término tradwife y después había decidido abocar su vida a ese estilo de vida, o si había sido en el sentido inverso. Si ella ya abocaba a ese estilo de vida y luego la gente le empezó a referenciar tipo, sos una tradwife. Y esto es lo que ella me dijo. Since you found out this lifestyle existed with its own name and definition, did you feel automatically drawn to it? Or it was some sort of process that happened gradually? I don't think I really understood like what the tradwife movement was. Or the social media presence about being more of a traditional wife. I don't think I understood that until I started talking about it. I didn't know about other women talking about this too much. I've just kind of adopted it, and then I started speaking out about traditional gender roles and traditional values, and then people started categorizing me as a trad wife. ¿Y cómo fue? ¿Fue su marido que lo obligó? Su marido en la primera cita le dijo, vos, puta, vas a dejar de trabajar y vas a parir hijos para mí. ¿O fue algo que surgió entre los dos? Bueno, ella me dijo esto. Yeah, so on our first date, my husband actually told me that his dream was to provide for a stay-at-home wife and a stay-at-home mother. And I love that. That's my man, you said. That's right. Because a lot of men nowadays, they have, they're very weakened by society. And honestly, society has done that. It has weakened men. And so to hear that from a man in my generation, that he wants to provide for a stay-at-home wife, it definitely, it drew me to him. I was very attracted to him because of that, because that he's talking about the future that he wants to have with me, and the value system is the same. So I think we talked about this way before we got married, and we started moving into this direction right before we got married, actually. Otra cosa que a mí siempre me dio curiosidad es la familia de las tradwives, más allá de su marido, sus hijos, etc. ¿Qué piensa su familia, su madre, su padre? ¿Qué piensan sus amigos? ¿Se sintió apoyada? ¿Se sintió juzgada y criticada? ¿Cómo lo vivió ella? Bueno, me dijo que sobre todo era una cuestión de que sus padres querían que ella tuviera un backup, un segundo plan, por las dudas de que su relación fallara y ella tuviera una carrera o tuviera cosas así. Pero bueno, antes que contárselo yo, mejor que se lo diga ella. I would say that it was kind of like in the middle. So I always said that I wanted to be a homemaker, because I don't think the term trad wife was really a thing, even though traditional wife was. It just wasn't the term used. It was homemaker or housewife. And I always told my mom I wanted to be a homemaker. And she said that that is a great high, and that is very high calling for a woman. But she always pressured me to go to college first, to pick a degree, get a degree, or pick a major, get a degree, start a career, and then have a family, and then become a stay-at-home wife. And I told my mom that is a lot of nonsense that I really don't care about as much as I think a lot of women want a degree, and I think that's amazing, but it wasn't the path for me. Exactly. And I didn't want to finish college. However, I felt pressured to finish college, and I actually found my husband around my second year of college. And to be honest, right when I met him, I dropped out of college. I didn't feel the need to once I met the one. And my parents, they didn't support that decision of dropping out of college. They were very happy for me that I met Connor, my husband, but there's a pressure, I think,
that women need a degree. Like, you don't need a degree. Unless you want it, you don't need it. And so it took a while for people to come around and support me until after we got married. Then I think people really started to support us, and they realized that we're going on our own path. We're not doing things just because we're told to do them. You know, we're doing things because they make us happy. A Estee Williams, una de las cosas que le preguntan continuamente en los comentarios de sus videos, y les digo que es continuamente porque yo lo he visto, es que qué pasaría si su marido de repente se muriera, quedara discapacitado o le pusiera los cuernos. Le pregunté que cómo le hacen sentir estos comentarios y cómo hace frente a la posibilidad de que algo así pueda suceder. ¿Cómo plantea ella esta situación? Yeah, so I get those comments asked all the time. You know, what would you do if he died? Yes. What would you do if he cheated or divorced you? And I used to just ignore those questions, and I completely ignore the one about divorce and cheating. My husband, we actually do not believe in divorce. And I know people that's a very controversial thing because people always want to talk about cheating and abuse. However, I know my husband, he knows me. None of that has anything to do with us. And we don't believe in divorce. And when you don't believe in divorce and you remove that thought from your marriage, you will do whatever it takes to keep your marriage. You will fight and do whatever you have to do to keep your marriage going. And I think a lot of people need to adjust their mindset from a divorce can happen to no divorce. Now, again, that completely puts aside the whole abuse and, because nobody, even in the Bible, it does say nobody should be abused, and women should leave their husband if he is hurting her. Those comments, I believe, are coming from a place of fear in people's hearts, especially women. Like, the biggest part of my audience is younger women who I think want to be homemakers and traditional wives, but they have these fears, and those fears are from society, the cheating, the divorce, a man just divorcing his wife and going for another woman, and abuse. And unfortunately, I think social media plays such a big role in that. I think that when we're on our phone on social media, we are seeing millions of different people living millions of different lives with a million different outcomes. And I think a lot of people are absorbing the negativity. Like, they're seeing these women cry online that their husband just left them and divorced them. And it's like, you can watch that, but don't absorb that. Unfortunately, divorce is common, but it's also way more common now than it was back then, and we have to take why into consideration. Yeah. And I do want to start talking about those fears that women have on my platforms and address that so women can go into homemaking without the fears, without the backups, and be confident with their husband, because that's ultimately what every woman wants to feel, is confident within her marriage. Y esto es algo a lo que me quiero detener por un instante antes de seguir con la siguiente pregunta de esta entrevista, porque me parece importantísimo recalcarlo. Y es que abanderar la libertad de las mujeres también es abanderar el derecho y la libertad a que nos equivoquemos o que acertemos, pero que lo hagamos en libertad. Abanderar la libertad de las mujeres es todo lo contrario a maternarlas desde el mismo lugar paternalista que el feminismo siempre le presupone al patriarcado. Entonces, incluso aunque estas mujeres tomaran una decisión a ojos de otra mujer irresponsable o poco realista, la realidad es que podés tener tu opinión sobre que te parece poco realista, inalcanzable o medio utópico, pero quizás la parte de señalar sistemáticamente a una persona que elige este tipo de vida que su marido le puede poner los cuernos o se le puede morir no sea la mejor idea. Por último, dentro de las preguntas más importantes que le hice, le pregunté algo fundamental: si es libre y si es feliz. And for me, the answer is crystal clear, but it's worth to emphasize this because of the narrative of feminism that seemingly seeks to defend women's freedom, but only when they choose what feminist deems right. The questions are you free? Are you happy? Oh, are you asking me? Yeah. Oh, yes, absolutely. I know you are, but as I said, it's like they totally put that outside of the conversation. They don't even think or put the priority on seeing if the woman who is choosing that role
is choosing that role freely. And if she's happy with that role and she lives a happy life, well, what others have to say? I mean, I think nobody should be questioning anything if you chose your life freely and you are happy with it. Exactly. And that's where I think modern feminism kind of contradicts itself, Yeah. you know, like Totally. the choice. So yes, I agree. Great. La entrevista dura como media hora y es muy larga para colocarla entera dentro de este video, pero les informo que esta entrevista ya está completa, subtitulada, y se las voy a dejar acá en la descripción de este video porque la tengo subida entera a mi canal secundario para quienes tengan curiosidad y tengan tiempo y tengan ganas de verla entera. Al margen de esto, dejamos de lado por un segundito el tema de las tradwives y vengo a hablarles un segundo de algo que es muy importante también, de los hombres maltratados. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de hombres maltratados? Sí, por supuesto, hablamos de hombres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia económica, pero también hablamos de hombres que están sufriendo la obstrucción de vínculos con sus hijos, el impedimento de contacto. Estamos hablando de hombres que atravesando divorcios conflictivos están siendo amenazados, vapuleados, denunciados falsamente. Hablamos de hombres que sufren sistemática o no sistemáticamente de denuncias falsas por parte de exparejas, de matrimonios, en relaciones laborales donde alguien quiere ocupar tu puesto. Todas estas situaciones son situaciones de maltrato hacia los hombres y es por eso que hoy te hablo de la Asociación para la Defensa de Hombres Maltratados. La Asociación para la Defensa de Hombres Maltratados es una asociación que funciona en ámbito nacional en toda España. Se dedican al apoyo y la asistencia legal de hombres maltratados y atienden casos de violencia doméstica, denuncias falsas, divorcios conflictivos, custodia de menores. Tienen abogados especializados en derecho penal y de familia y son una organización no subvencionada, por lo cual necesitan de toda la ayuda posible para poder seguir trabajando. Las donaciones que recibe la Asociación para la Defensa de Hombres Maltratados son donaciones que sirven para financiar los servicios jurídicos de aquellos afectados que no pueden costearlo por su cuenta. Por lo tanto, podés ser vos o puede ser alguien más. Podés ser vos en el futuro. Que no te haya pasado no quiere decir que no te vaya a pasar, porque la realidad es que hoy los hombres en España y en el mundo, en Occidente, se encuentran en libertad condicional. Esa es la realidad. Por eso, prefiero que te guardes esta información, que te la quedes a mano, porque te puede hacer falta en cualquier momento, si no es para vos, para otros. Si querés colaborar económicamente con la asociación para poder ayudar a hombres que no pueden costear estos servicios jurídicos por su cuenta, que se encuentran en una situación económica vulnerable y que están siendo maltratados por una mujer, podés donar la cantidad que vos quieras en su página web, asociaciondefensahombresmaltratados.es. Tenés la página web en pantalla. Además, podés llamar desde toda España si vos mismo necesitas ayuda o alguien de tu entorno lo necesita, llamando al 961042123. Ahora sí, volviendo a nuestro tema, resulta que sí, que las mujeres que eligen llevar a cabo esta vida lo han elegido de forma voluntaria. Muchas de ellas llevaban este estilo de vida antes de ni siquiera saber que existe un nombre y un movimiento para ello. Lo han elegido libre y felizmente. Y están junto a personas que acompañan y atesoran los mismos valores que ellas. En este lugar, en 2023, ¿qué mierda tenemos todos los demás para decir? Si no nos afecta, no tenemos que pagarlo y no nos obligan a hacerlo nosotros. Recuerden que acá abajo en la descripción van a tener completa la entrevista a Esty Williams subtitulada para quienes la quieran ver. Y cuando vean a una feminista criticando las tradwives por el mero hecho de existir al margen de su puta ideología, le cuentan todos los datos que les tiré hoy acá. Yo soy Valentina Ortiz y esta ha sido mi defensa a las tradwives. Recuerden que acá abajo en la descripción también van a poder encontrar el enlace a la Asociación para la Defensa de Hombres Maltratados, el enlace a mis redes sociales para que me vayan a seguir por ahí y los enlaces a las formas en las que pueden colaborar con el canal. Recuerden que por acá abajo en los 3 puntitos hay un botón que dice gracias en el desplegable y ahí pueden hacerme una pequeña donación a través de YouTube para apoyar que siga con este tipo de contenido. Ya te viste la entrevista completa en el canal La Catarsis de Valen y viste este video y tenés más tiempo y tenés más ganas de ver contenido mío, andate a ver el video de las tóxicas. Hace un par de semanas hice un video hablando de tóxicas de TikTok y contestándoles a los peores y más asquerosos consejos para una relación absolutamente infeliz. Los amo, cabezas de pollo.